Ah, sí, sí, está bien. Vamos a ver todos los versículos de la Biblia que hablan del profeta Jesús. Este libro lo escribió un señor que vive que nació en Guayama, en las Guayamas, o Guayá, a ver, esperen que no me sale el nombre ahora. Ay, ala. Jabir Ali se llama este hermano. Él vive en Canadá, pero nació en Guayana. Y desde que se convirtió al Islam, él lo que hace es dar conferencias, invita a la gente al Islam y escribe libros, ha hecho estudios bíblicos y comparados para enseñar a las personas qué es lo que enseñó Jesús realmente. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a leer. Él se convirtió al Islam, o sea, él no era musulmán de nacimiento, era como nosotros, así que, y aprendió un montón, estudió, hizo estudios comparativos, participa en muchos congresos interreligiosos, y ha escrito este libro que dice, habla sobre, no sobre el Corán, porque todos sabemos lo que dice el Islam sobre el Corán, ¿sí? En el Corán Jesús es un profeta y Dios es único y no tiene a nadie parecido. A ver, esperen un momento. As-salamu alaykum, hermano. No escucho. A ver, ¿será porque le falta darle clic al micrófono? Quizás no pueden, Alberto también está en la misma situación, Elizabeth ya puede escuchar. Falta, Moria. Ahí está, Moria. Falta Alberto. A ver si comparto pizarra y podemos anotar. Ah, no sé cómo se anota acá. Esperen. Texto mejor. Esa es la mejor manera. Falta Alberto, que no se ve el auricular de él, así que no sé si me está escuchando. Si no, es inútil esto de... Oh, puede leer también. No sé si lo habrá leído. Bueno, espero que quede el mensaje ahí puesto. A ver si se mueve con el... Ahí está. Bueno, sí, se va moviendo, así que en algún momento lo va a leer. Bueno, vamos a leer el primer capítulo y hasta donde podamos llegar. Es muy interesante este libro. Dice, ninguno de los autores de la Biblia creía que después que Jesús era Dios. Ambos, cristianos y musulmanes, creen en Jesús, lo quieren y lo respetan. Ahí está, Alberto, ya pudo. Bueno, esto lo vamos acá entonces. Ah, la goma. Ahí está.
Bueno, vamos a ver que dice, ninguno de los autores de la Biblia creía que Jesús era Dios. Ambos, cristianos y musulmanes, creen en Jesús, lo quieren y lo respetan, pero están divididos respecto al problema de su divinidad. Afortunadamente, podemos resolver esta diferencia si nos referimos tanto a la Biblia como al Corán, porque ambos nos enseñan que Jesús no es Dios. Está bastante claro para todo el mundo que el Corán niega la divinidad de Jesús. Así que no nos va a hacer falta, dice el autor, gastar mucho tiempo para explicarlo. Por otro lado, mucha gente malinterpreta la Biblia y ellos piensan que la idea de que Jesús es Dios es tan expandida que tiene que haber salido de la Biblia. La gente presupone que lo que ellos creen está en la Biblia, pero vamos a ver que no es así. El autor va a compartir con nosotros partes de la Biblia donde está la evidencia. Este libro vamos a explicar que la Biblia nos enseña eso. La Biblia enseña claramente que Jesús no es Dios. En la Biblia, Dios es siempre alguien distinto a Jesús. Algunos van a decir que algo de lo que ha hecho o algo de lo que ha dicho Jesús puede ser interpretado por esperen un momentito. No sé qué pasa, que hay gente que no puede ingresar. Bueno, voy a estar atenta. Algunos van a decir que algo de lo que ha hecho o algo de lo que ha dicho Jesús puede ser interpretado como que es Dios. Nosotros vamos a enseñar que sus discípulos nunca llegaron a esta conclusión. Y esta gente era gente que ha vivido y ha caminado junto a Jesús. Eran personas que vieron su rostro, escucharon su voz, eran contemporáneos a Jesús y sabían de primera mano lo que ha hecho o dicho. En el libro Hechos de la Biblia nos dicen que los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. Si Jesús era Dios, ellos tenían que saberlo, pero nunca han dicho algo semejante. Han adorado siempre al único Dios verdadero. No sé. Esperen un segundito, que voy a ver si puedo ayudarla a esta hermana. A ver si puede entrar. Bueno, ya esta gente, bueno, me perdí. En el libro Hechos, si Jesús era Dios, ellos tenían que saberlo, pero nunca han dicho algo semejante. Han adorado siempre al único Dios verdadero y el que fue adorado por Abraham, por Moisés o por Jesús. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Todos los autores de la Biblia sabían que Jesús no era Dios. La idea de que Jesús es Dios no ha entrado en la fe cristiana hasta después de que la Biblia fue escrita y ha durado muchos siglos hasta que se ha integrado a las creencias de los cristianos. Mateo, Marcos y Lucas
los autores de los 3 primeros evangelios no creían que Jesús era Dios. Leamos un poquito a Mateo. Mateo 10:18. Dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Jesús decía que solo Dios, él no era bueno, sino que el único bueno es uno, Dios. En Mateo 19:17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Después vemos acá en Lucas 18:19 que se repite el mismo versículo, el mismo tema, y que Jesús lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, en el sentido de que era un hombre recto y honrado. Hay otros también a quienes se les llamaban hijos de Dios. Pablo, quien se cree que es el autor de unas 30 o 40 cartas en la Biblia, también creía que Jesús era Dios. Pablo de Tarso, para Pablo, Dios creó primero a Jesús y después lo utilizó para crear el resto de la creación, ¿sí? El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Lo describe en Colosenses 1:15. Y también dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros en él. En Corintios 8:6. Ideas similares encontramos en las cartas de los hebreos y también en el Evangelio y las cartas de Juan, escritas unos 70 años después de que Jesús fue elevado al cielo. En todas estas escrituras, Jesús es considerado una criatura de Dios y su siervo para siempre. Dice en Corintios 15:28, mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Ahora, vamos a explicar esto de Pablo, de Juan y del autor de Hebreos. Creían que Jesús era la primera criatura de Dios. Algunas cosas de lo que escribieron enseñan que este era un ser todopoderoso y sobrenatural. Esto es muchas veces mal interpretado, algunos pensando que querían decir que Jesús es Dios, pero decir que Jesús es Dios significa contradecir también a estos autores. Aunque ellos tenían la creencia de que Jesús era superior a todas las criaturas, también creían que era inferior a Dios. De hecho, Juan cita a Jesús diciendo, el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. En Juan 14:28. Y Pablo afirma que la cabeza de toda mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Jesús y la de Jesús es Dios. Pablo mismo dice, la cabeza de Jesús es Dios. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea, el Padre es mayor. ¿Sí? Y así que encontramos algunos párrafos en estas escrituras que dice que Jesús es Dios. Significa malinterpretar o mal usar lo que estos autores intentaban transmitir. Lo que ellos escribieron tiene que ser cogido en el contexto de su fe de que Jesús era una criatura de Dios, así como han dejado claro.
pues algunos de los últimos autores de la Biblia tenían la opinión de que Jesús tenía un rango superior al resto de las criaturas, pero aún así era inferior a Dios. La Biblia enseña, no sé qué pasará. Esperen un minutito. La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios, el Dios que Jesús adoraba. Dice en Juan 17:3, esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, que conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Ese versículo es muy conocido. Y en los próximos capítulos, bueno, vamos a analizar profundamente la Biblia y explicaremos estos párrafos que son muchas veces mal usados para demostrar que Jesús es Dios. Vamos a demostrar con la ayuda de Dios que no significa, ahí está justo. A ver, que no significa lo que se intenta enseñar con ellos por la mayoría de los cristianos, que Dios nos guíe a todos por el camino recto que lleva a la vida eterna en el paraíso. Vamos a ver evidencias del libro de los Hechos. Jesús ha realizado muchos milagros extraordinarios y sin duda ha dicho muchas cosas maravillosas sobre él mismo. Algunas personas usan lo que ha hecho y lo que ha dicho como evidencia de que Jesús era Dios. Pero sus apóstoles, que vivieron y caminaron junto a él y fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo y dijo e hizo, nunca llegaron a esta conclusión. El libro Hechos de la Biblia narra la actividad de los apóstoles por un periodo de 30 años, después de que Jesús fue elevado al cielo. En todo este periodo, ellos nunca se refirieron a Jesús como Dios. De modo continuo y constante, han usado el título de Dios para alguien diferente a Jesús. Pedro se levantó con los otros 11 apóstoles y se dirigió a la gente que le escuchaban diciéndoles: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Así que era Dios quien hacía los milagros por intermedio de Jesús. Para convencer a la gente que éste estaba respaldado por Dios. De hecho, el modo en que Pedro se refiere a Jesús y a Dios deja bastante claro a la vista que Jesús no es Dios. Él siempre aleja el título de Dios de Jesús. Vamos a coger los siguientes párrafos, por ejemplo, a este Jesús resucitó Dios, dice en Hechos. O sea, Jesús fue resucitado por Dios. Él por sí mismo no podía volver a la vida, no podía resucitar. Este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo, dice en Hechos 2:36. En los dos párrafos, el título de Dios es alejado de Jesús. Porque si Jesús es Dios, como dicen los cristianos, ¿no? Si Jesús es Dios, ¿por qué se distingue claramente a Jesús diferenciado de lo que es Dios, el Creador? Para Pedro, Jesús era un siervo de Dios.
Pero dice, Pedro dice, Dios habiendo levantado a su siervo, o sea, Dios habiendo levantado, donde el título de siervo se refiere a Jesús. Esta idea es bastante evidente desde un párrafo anterior, donde Pedro dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y Pedro tenía que saber que Abraham, Isaac y Jacob nunca hablaron de una Trinidad divina. Ningún profeta anterior a Jesús enseñó que Dios era trinitario. Ellos siempre hablaron de Jehová, Yahvé, como de un único Dios verdadero. Y aquí como en Mateo 12:18, Jesús es el siervo de Yahvé. He aquí mi siervo, al cual he escogido. Mateo nos dice que Jesús es el siervo de Dios, de que encontramos en Isaías 42:1, cuando dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Si Mateo y Pedro tienen razón, entonces Jesús no era Yahvé, ni Jehová, ni Dios, sino el siervo de Dios. Y esto demuestra que Jesús no es Dios. El Antiguo Testamento repite constantemente que Yahvé es el único Dios verdadero. Por ejemplo, Isaías 45:5 dice, yo, Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Sí, Yahvé es el nombre de una Trinidad divina, entonces Jesús está excluido de esta, ya que en este caso sería el siervo de la Trinidad. Si por otro lado, Yahvé es el nombre del Padre solo, entonces el Padre es el único Dios, porque Yahvé es el único Dios, dice ahí. Y entonces Jesús no es Dios. En los dos casos, Jesús no es Dios. Mateo y Pedro tenían razón los dos en esto. Aquí podemos ver, el autor señala claramente, cuando uno puede leer la Biblia, quitándose las creencias con las que hemos crecido y leyendo de manera objetiva, podemos encontrar el camino que marca el Islam también, que no contradice a lo que está en la Biblia y a lo que enseñaron todos los profetas. Pero es muy difícil a veces cuando uno tiene una creencia en Jesús y está compenetrado de que es así como le enseñaron. Pero si pudieran esas personas leer de manera crítica y objetiva, encontrarían todas estas razones por las cuales nos enseñan que hay una diferencia grande entre Jesús, que era siervo de Dios, y Dios, que es el creador de todo cuanto existe. Todos los apóstoles de Jesús han respaldado este punto de vista. En Hechos 4:24 nos dicen que los creyentes rechazaban a Dios diciendo, Señor, tú eres el Dios. Los creyentes rechazaban a Dios diciendo, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y está bastante claro que a quien rezaban no era a Jesús. Rechazaban, he leído mal, rezaban. Los creyentes rezaban a Dios diciendo, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y está bastante claro que aquí, que a quien rezaba no era Jesús, porque después de 2 versículos más se refieren a Jesús como tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. Si Jesús fuera Dios, sus apóstoles deberían haberlo dicho claramente, pero en lugar de esto han predicado que Jesús era el Mesías de Dios, el enviado,
el mensajero, el profeta. Y nos dicen en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesucristo era el Mesías. El título hebraico de Mesías, en griego Cristo, es un título humano. Significa el ungido. En Isaías 45:1, Ciro, el persa, es llamado también el Mesías de Dios. Así Dios, Jehová, a su ungido, a Ciro. No sé si será así este versículo. Así Dios, Jehová, a su ungido, a Ciro. Bueno, si Jesús fuera Dios, ¿por qué los apóstoles se referían siempre a él con títulos humanos, como siervo de Dios o Mesías de Dios, y usaban siempre el título de Dios para otro que no sea Jesús? ¿Tenían miedo de la gente? No. Han predicado, porque muchos cristianos dicen, no, lo que pasa es que no podían decir que Jesús era Dios porque tenían miedo. Pero no, han predicado ciegamente la verdad sin temer ni la muerte ni la prisión. Cuando las autoridades se han enfrentado a ellos, Pedro declaró, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro también era musulmán. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole de un madero, dice en Hechos 5:29-30. ¿Le faltaba el Espíritu Santo? No. Estaban guiados por el Espíritu Santo. Ejemplos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, tampoco podemos decir que negaban porque estaban débiles, porque no lo tenían al Espíritu Santo. Porque aquí dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que obedecen, a los que se someten. Hay que tener en cuenta que estos escritos, ¿sí?, no fueron escritos por un profeta, sino por seres humanos, que no fueron revelaciones, sino son escritos que tienen una creencia, ¿sí? Ellos contaban lo que habían aprendido y lo que sentían que les pasaba. Y de esta manera hay que interpretar eso, porque la revelación divina tiene solamente a un profeta, como hemos aprendido en el Islam. Y todos estos conceptos que se leen en Hechos son escritos de los discípulos de Jesús, como nosotros podemos escuchar a los compañeros del profeta Mohammed contar y practicar del Islam. Pero son también parte de relatos, ¿sí?, que no son producto de una revelación divina. Eso sí hay que tenerlo en cuenta y separarlo. Ellos enseñaban simplemente lo que habían aprendido de Jesús, que Jesús no era Dios, sino el siervo y Mesías de Dios. El Corán confirma que Jesús era el Mesías y siervo de Dios. Cuando dijeron, dice la sura de la familia de Imran, en el capítulo 3, en la leya 45, Bismillahirrahmanirrahim, cuando dijeron los ángeles, María, Alá te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el ungido, Jesús, hijo de María. Esto está en el Corán, y dice en la sura de Maryam, en el capítulo 19, en la leya 30, Bismillahirrahmanirrahim, y me ha hecho bendito donde quiera que esté, y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva.
Bueno, esto confirma lo que hemos leído, que también está en la Biblia, que Jesús era un siervo de Dios y que fue encomendado para guiar a las personas y enseñar la palabra de Dios. ¿Era Jesús todopoderoso y sabelo todo? Vamos a ver qué dice el autor. Tanto los cristianos como los musulmanes están de acuerdo en que Dios es todopoderoso y lo sabe todo, lo oculto y lo manifiesto. Los evangelios nos enseñan que Jesús no era todopoderoso, ya que tenía algunas limitaciones. Marcos nos dice en su evangelio que Jesús era incapaz de hacer milagros grandes y poderosos en su ciudad natal. Dice Marcos 6, versículos 5 y 6. Y no puedo hacer allí alguna maravilla, solamente sano unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Marcos nos dice también que cuando Jesús intentó sanar a un ciego, falló al primer intento y tuvo que intentarlo una vez más. Y vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres, esperen, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le dijo que mirase. Y luego restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos, capítulo 8, versículo 22 y 26. Aunque tenemos un inmenso amor y respeto por Jesús, que la pasea con él, tenemos que comprender que no era Dios, el Dios Todopoderoso. En el Evangelio, según Marcos, nos revela que Jesús tenía algunas lagunas de conocimientos también. En Marcos 13, 32, Jesús afirma que él no sabe cuándo va a ser el día del juicio final. En realidad no es laguna, es la verdad. Jesús enseña que él no tiene conocimiento sobre el fin del mundo, sobre el día en el que todos vamos a compadecer ante Dios. Y que esto es lo que sabe, que esto solo lo sabe el Padre. Y dice el versículo, empero de que de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, un conocimiento que es exclusivo del Creador, que Él desconoce por completo. Así que Jesús no puede ser el Dios que todo lo sabe. Algunos van a decir que Jesús sabía cuándo es el día del juicio, pero no ha querido decirlo. Pero eso complica las cosas. Jesús podía haber dicho que no quería decir cuándo es ese día, pero en lugar de eso ha dicho que no lo sabía. Tenemos que creerle. Jesús era un hombre honesto. No era los profetas como él, ¿cómo son según el Islam? Son personas fieles a la palabra de Dios. Ellos no hablan según sus intereses. Así que siempre decían la verdad. Y nosotros como personas normales que entendemos que la revelación viene de los profetas y que ellos fueron elegidos entre los mejores seres humanos, cada vez que hacemos el testimonio de fe, la yajada, decimos, y Mohammed es siervo y mensajero de Dios. ¿Por qué damos testimonio de que Mohammed es siervo y mensajero de Dios o que Jesús es siervo y mensajero de Dios? Porque ese testimonio implica que nosotros creemos en ellos.
en que ellos traían la revelación de Dios. Y por eso, pues dice el autor también, aquí tenemos que creerle. El Evangelio, porque por ahí los cristianos no entienden el valor, el concepto que tiene un profeta. Y dicen, no, Jesús no lo quiso contar directamente. O sea, Jesús ocultaba cosas. Siempre hay una excusa para ocultar la verdad. El Evangelio según Lucas también revela que Jesús tenía conocimientos limitados. Lucas dice que Jesús creía en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría. Y Jesús crecía, o sea, cada día se hacía más sabio, no era sabio. Jesús iba aprendiendo también, como todos los seres humanos. Todos cada día aprendemos algo que nos hace más sabios. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. En Hebreos 5:8 leemos que Jesús aprendió a someterse, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero la sabiduría de Dios es siempre perfecta y Dios no aprende cosas nuevas. Él sabe siempre todo. En eso tenemos que estar de acuerdo todos, porque es realmente el creador de todo, así que conoce cada detalle de su creación. Él sabe siempre todo. Y si Jesús estaba aprendiendo cosas nuevas, esto significa que antes de eso no sabía todo. Y por eso no podemos decir que es Dios. ¿Ha podido llegar a ser Dios más tarde? No, porque hay un solo Dios. Y este es... ¿me escuchan bien? Porque aquí me dice que la conexión es inestable. ¿Me escuchan o no? Estoy hablando, pero no sé si están escuchando. Escriban si no en el chat, si no quieren abrir los micrófonos. ¿Se escucha bien? Salamu alaikum, mi hermana. Sí, alhamdulillah. Sí, hermana. Ah, bueno, mashallah. Bueno, es que como a veces me sale un cartelito acá que dice la conexión en internet está lento, entonces me hizo pensar. Bueno, esto significa que antes de eso no sabía todo y por eso no podemos decir que es Dios. ¿Ha podido llegar a ser Dios más tarde? No. Porque hay un solo Dios y este es Dios desde siempre y para siempre. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dice Salmos 92. Algunos pueden decir que Jesús es Dios, pero se ha encarnado en un siervo humano y así ha llegado a ser limitado, pues eso significa que Dios ha cambiado, pero Dios no cambia. Aquí podemos ver en Malaquías 3:6 que dice, porque yo Jehová no me mudo, no cambio. También creo que estaba en Números esta frase. En la Biblia, Yahvé es el único Dios verdadero. Y Yahvé afirma, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve, dice. Y muchas veces vamos a escuchar a los cristianos, a los evangelistas que dicen Jesús es el salvo o salva